Maestro en Derecho, Ricardo Ramírez Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jaime? Te agradezco mucho que hayas venido. Eres juez de la Organización Mundial del Comercio y aparte eres profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, el tema que nos compete obviamente es muy relevante, es ¿qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio? Pues nadie lo sabe de ciencia cierta. Hay quienes pensamos que es muy probable que esto se vaya a terminar. ¿Y por qué no construimos entonces, para que la gente entienda y para que yo entienda también, en el escenario que efectivamente, por la razón que sea, porque Estados Unidos efectivamente decidió abrogarlo, porque la renegociación fracasa, en el escenario de que fracase, ¿qué es exactamente lo que va a pasar y cuál va a ser la función de la Organización Mundial del Comercio? Y si realmente México queda en una situación tan desfavorecida. Bueno, agradeciéndote la invitación, Jaime. En primer lugar, habría que decir que México y Estados Unidos son miembros de la Organización Mundial del Comercio desde 1995. Entonces, 95. Entonces, hoy la regla... México desde el 95. Y también Estados Unidos, porque acuérdate que sustituyen a lo que se llamaba el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. Entonces, hoy el comercio entre México y Estados Unidos se está rigiendo por la OMC también. Son dos, de una manera te digo que son tratados que operan de manera paralela. Y te puedo decir que hay normas que solo existen en la OMC. Por ejemplo, en la materia antidumping, solo hay normas en la OMC y con eso se rigen Estados Unidos y Canadá y México. Ahora bien, al dejar de entrar en vigor el Telecán, el único instrumento en vigor que va a regir la relación comercial entre México y Estados Unidos va a ser la OMC. Recuerda, Jaime, que la OMC, el Telecán entra en vigor en 1994. La OMC entra en vigor en 1995. En algunos casos las normas son muy similares. Te doy un ejemplo, propiedad intelectual. Básicamente el capítulo del Telecán y el capítulo de la OMC en materia de propiedad, el acuerdo en materia de propiedad intelectual son muy similares, sino que idénticos. Entonces, la materia arancelaria, por ejemplo. Ese es donde habrá, no sé si hablabas de los efectos desfavorables, es un tema que va a revisarse. México y Estados Unidos hoy están en cero arancel en todos los productos agrícolas, industriales, entre los dos. Cero arancel y cero cuotas, ¿no? Cero arancel, cero cuotas. Entonces te vas a ir a las reglas de la OMC. ¿Y qué dicen las reglas de la OMC? Vas a tener un compromiso ahí de un arancel. En unos casos, es difícil decirte caso por caso, pero de manera general, sí te puedo decir que los aranceles que tiene México en la OMC son mucho más altos que los que tiene Estados Unidos en la OMC. Se habla de un promedio, bueno, yo he leído que se habla de un promedio de entre 2.5 y 3% de aranceles que tendría México, Estados Unidos respecto de México. En el caso de Estados Unidos, sí. Estados Unidos tiene unos aranceles muy bajos. Mientras que México varía, pero no recuerdo, no tengo a la mano el promedio, pero estás hablando 20 a 30% de aranceles que tiene México comprometidos en la OMC. O sea, de entrada, el fin de este acuerdo sería relativamente no muy perjudicial para México y mucho más complicado para los Estados Unidos por los diferenciales de arancel. Bueno, pierdes aquí, en un momento dado, si te vas al arancel que estás aplicando, pues desde luego vas a encarecer el producto en México en productos de Estados Unidos porque van a tener que pagar un arancel mayor que el que los productos mexicanos pagan Estados Unidos. Desde luego hay un efecto porque hay una integración de empresas, Jaime, en los dos lados, donde se surten insumos una a otra. 40% se dice, ¿no? Entonces, va a haber un efecto, desde luego, pero lo que es importante que la gente sepa, Jaime, es que no nos vamos a quedar sin reglas. Que va a haber reglas entre Estados Unidos y Canadá y México. Nos queda un tema ahí que es justamente, si se rompe el Telecán con Estados Unidos, pues se rompe también con Canadá, ¿o no? Sí. México tendría que denunciar el tratado con respecto... ahí depende quién acciona quién detona la denuncia. Estados Unidos, Trump dice, me salgo del tratado, lo denuncio. ¿Qué pasa con los dos restantes países? Seguiría en vigor entre Canadá y México. Y te doy un ejemplo, el G3, el acuerdo que era Colombia, Venezuela y México. En ese acuerdo, Venezuela, en su momento, no sé si recuerdas la decisión de Chávez de salirse del G3,
Y en ese momento quedó en vigor entre Colombia y México y siguió rigiendo la relación comercial entre Colombia y México. A ver, entonces, para resumir, no es tan terrible el escenario. El tratado continuaría con Estados Unidos, con Canadá. Sí. Y significaría para las exportaciones mexicanas un arancel promedio del 3% de los productos que exportamos. Sí. Y yo me iría un poco más allá. Bueno, sí. Y tercero, Estados Unidos entonces sí tendría, porque hay varios estados que son, que tenemos como clientes número uno, Sí. México, ¿no? Sí. Entonces estos estados de la Unión Americana, entre ellos está Texas, por ejemplo, tendrían dificultades económicas en consecuencia. Y quizás esa es la apuesta del gobierno de México, de que eventualmente ante un escenario de tener aranceles tan altos, los actores en Estados Unidos recapaciten o convenzan a la administración de Trump que el Telecan conviene y entonces no conviene salirse. Ahora vamos a otro punto. Trump ha dicho que él pondría, ahora que se enojó más porque no vamos a pagar el muro, que va a poner un arancel de 30, pero también ha hablado de un arancel del 35% a los productos mexicanos. Entonces, esto estaría violando, obviamente, las reglas de la OMC, supongo yo. Bueno, en esa no puedo abundar sobre qué exactamente. Es difícil pronunciarse cuando no sabes qué va a hacer Estados Unidos. Entonces, si hubiera un arancel del 20% o del 35% a los productos mexicanos en Estados Unidos, ¿se estaría o no estaría violándose el reglamento de la OMC? Yo no podría pronunciarme sobre eso, porque al final no sabemos qué mecanismo usan. Hay dos cosas que están diciendo, Jaime. Que se va a poner un arancel o que se va a poner un impuesto interno. No sabemos qué tipo de impuesto interno ni cuáles son las variables de impuesto interno y cómo va a tratar Estados Unidos de justificar ese impuesto interno. Entonces, yo no me aventuraría a emitir un juicio, desde luego, porque no podría en tanto Estados Unidos no fuera claro qué va a imponer A ver, lo que no entiendo es en un caso. Yo leí un artículo por ahí recientemente de que había un mecanismo que ellos pensaban que podría ser un mecanismo compensatorio muy útil para ellos. Y el mecanismo podría ser que todas las importaciones que efectuara Estados Unidos tendrían un arancel, no sé, del 20%. Y todas las exportaciones no tendrían cero aranceles o se les devolverían los impuestos a las empresas. Entonces compensarían los impuestos que se cobran devolviendo estos impuestos a las empresas vía exportaciones, todas aquellas que exportaran. Y entonces así podrían incrementar exportaciones, digamos, ¿no? Aquí lo que dependería, Jaime, es si Estados Unidos, por lo que es una idea que tienen los republicanos, entiendo. Especialmente es una idea y no sabemos qué están pensando. Si es un impuesto interno, hay otras reglas. Si es un arancel, hay unas reglas. Si es un impuesto interno, hay obligación de no discriminar o Estados Unidos puede tratar de justificarla por un tema de balanza de pagos. Al final, Estados Unidos tendrá su derecho a imponer una medida y bueno, México, para eso está la OMC y para eso está el mecanismo de solución de controversias. Si considera que hay una violación, pues podrá invocar el mecanismo de solución de controversias. Lo que no acabo de entender, independientemente de que sea Estados Unidos o México, es el margen de autonomía que tiene un país de incrementar los impuestos o los aranceles, estando dentro de la OMC. No, el margen de arancel, hay un compromiso, claro, de consolidado y de ese no te puedes pasar. Si lo haces, estás violando una norma. Lo que te queda es el impuesto interno. Exacto. Pero y puedes poner un impuesto. Y el impuesto interno, si el día de mañana, te doy un ejemplo, Jaime, si el día de mañana México subiera el IEPS a 50% y ese IEPS aplicara a todo el mundo, no hay problema. No hay problema, porque la regla de comercio te dice no discrimines. Pero si México tomara una medida de IEPS y dijera solo los productos importados pagarán el IEPS, pues claramente. Entonces me acabas de explicar lo que estaba planteando este artículo, ¿no? O sea, sería un impuesto general para todos los productos que son importados, supongo yo, de todos los países. Y luego se les devolvería a los empresarios vía pero en fin. Sí, pero debes de verlo en el contexto, Jaime, por lo que ha dicho la prensa, y de nuevo estamos hablando de hipotética, especulando básicamente. Esta estrategia de Estados Unidos va a ser parte de una reforma fiscal integral. Entonces, no sabemos las particularidades y qué van a hacer. Entonces es difícil, no se puede emitir un juicio. Ahora, hay otro punto. El propio Trump, siendo candidato, no ya como presidente, pero siendo candidato, en determinado momento dijo que él
se podría salir de la OMC y terminar la participación de Estados Unidos en este organismo internacional. ¿Ahí qué pasaría? No se puede salir de un día para otro, supongo, ¿no? También lo puede hacer. ¿De un día para otro? No hay un periodo de... Bueno, tienen que notificar, si mal no recuerdo, tiene 6 meses para que entre en efecto la denuncia, como en el Telecán. Ajá. ¿Qué pasaría? Pues es la anarquía para Estados Unidos, la anarquía jurídica. ¿Por qué? Porque entonces corre de los dos lados, Jaime. En un momento dado te quedas sin reglas, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero los países, todos los países pueden hacer lo que ellos quieran contigo. Y entonces estás hablando de que ya no hay reglas entre China y Estados Unidos, de que no hay reglas entre la India y Estados Unidos, de que no hay reglas entre Brasil y Estados Unidos, y Europa y Estados Unidos. También estamos hablando de una guerra comercial. Entonces, es un escenario en donde hablas además de guerra, la llamaría anarquía, porque no habría una regla de comercio que rigiera el comercio de Estados Unidos frente al mundo. Y ante eso, pues, todos los países tendrían todo el derecho de imponer medidas, pues porque ya no habría ninguna obligación para ellos. Yo no veo a Estados Unidos no teniendo reglas claras con los demás países y con actores como China, Jaime. Bueno, es que Estados Unidos lo estamos viendo de muchas maneras a partir de que Trump tomó el poder. Creo que tampoco se puede descartar ese escenario, pero pues habrá que ver a ver qué pasa. Bueno, se nos está comiendo el tiempo. En resumen, lo que sí me queda claro es que sí hay una red de protección. Sí. En el caso de que el Telecán se termine con Estados Unidos, ¿no? Quedaría el Telecán con Canadá y quedaría una serie de reglas inicialmente más favorables para México que para Estados Unidos. Y yo para terminar, Jaime, diría que no nada más es el arancel. No veamos, las reglas de comercio son mucho más que el arancel. Entonces hay reglas de bienes, hay reglas de servicios, ¿no? Hay reglas de propiedad intelectual que tiene la OMC y que al final no sería nada más el tema de aranceles, sino una serie de reglas que vas a tener con Estados Unidos, reglas de prohibir discriminación, reglas de prohibir subsidios. Hay una serie de cosas que tienes hoy en la OMC que te dan esa seguridad que dices jurídica frente a Estados Unidos. Ahora, ¿cómo funciona la OMC? Se nos acaba el tiempo, tendrías que ser bien rápido. Sí. Supongamos que se acaba, que Estados Unidos pone aranceles, que México se queja, esto va a la OMC y hay un procedimiento y hay un fallo. Es un procedimiento de 3 etapas rápidamente, una etapa consultiva, es decir, platicas, una etapa de un arbitraje, donde hay 3 árbitros, y una etapa donde llegas a un tribunal, que somos 7 miembros del tribunal. ¿Y el fallo del tribunal qué significa? El fallo del tribunal tendría que cumplirlo Estados Unidos, y si no lo cumple, podría México autorizar suspender concesiones. ¿Concesiones? Suspender beneficios, es decir, afectar el mismo monto de comercio que te están afectando. O sea, esa sería la sanción. Ese sería el camino. O sea, una equivalencia en términos de las afectaciones. En términos de las afectaciones. Si Estados Unidos no cumple, Estados Unidos sí cumple. Sí, se acaba el problema. Se acaba el problema. Bueno, maestro, pues te agradezco mucho. Muchas gracias. Esperemos que no lleguen a ti, pero yo yo no lo dudo mucho. Creo que sí van a llegar. Vas a tener que estar al pendiente. En contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.